Damos comienzo a la segunda parte de esta interesantísima entrevista Encuentro con Tino Pellalunga, que nos cuenta sus experiencias vividas en el arco de un periodo de tiempo que ¿cuánto duró? ¿3, 5, 6 años? Bueno, mi aventura duró 20 años, 20, desde tu primer viaje hasta el último. Sí. En nivel de curiosidad, ¿cuál ha sido? ¿Qué es lo que te hizo que fueses a Rusia? ¿Fue un sueño? ¿Una indicación? ¿Una sugerencia? ¿Una visión? vamos a ver qué pasa? ¿Cómo comenzó esta tu aventura? Mira, a nivel, digamos así, humano, cognitivo, mi amigo Horacio Valenti ya había hecho antes que yo este tipo de experiencias de ir a Rusia, y por tanto, por un motivo sencillo, ya que el hermano y su mujer lo drogaban a la universidad, me dijo, ¿me puedes analizar este producto? Era una bebida que los chicos de la universidad bebían del clásico distribuidor, pero había droga dentro de la bebida. Había droga, droga, sí, droga. Y por tanto, la analicé como químico que soy y le dije lo que había dentro, y ellos, los padres de este chico, me invitaron, me confirmaron el camino que yo le había marcado. Y entonces, y así fue como me dio por ir a Rusia. Sientes algo dentro, pero sobre todo porque, estando con Eugenio Siragusa, este mensaje a menudo era comentado, y por tanto, cuando en el 89, ahora entraré en detalles, este evento se realizó. En el 89 fue tu primer viaje a Rusia. Sí, ahora lo explico. El 25 de marzo de 1989 fue un día muy importante para nuestro planeta. Prácticamente en ese día sucedieron dos acontecimientos impresionantes. El primero, la información dada a todo el mundo a través de los medios de comunicación, de la realización de la fusión en frío, de la fusión del hidrógeno, realizado por dos científicos americanos, Eichmann y Pons. Y el segundo hecho fue el asteroide que prácticamente debía haberse precipitado en la Tierra, pero que fue desviado por una fuerza desconocida, nosotros decimos nuestros amigos extraterrestres, y prácticamente este asteroide pasó al mismo tiempo de la trayectoria de la Tierra 30 minutos antes, y por tanto prácticamente con una distancia de 684.000 kilómetros. Esto fue el punto de arranque, o digamos mejor, de reclamo de estas potencias celestes a los potentes del planeta Tierra, los cuales tenían que haber decidido si aceptar el primero, es decir, la primera opción de la fusión nuclear, o el segundo, y por consiguiente la justicia divina. Los terrestres han aceptado el segundo proceso, es decir, prefieren la justicia divina.
Por tanto, el 25 de marzo de 1989, por un motivo o por otro, vine a conocer, tuve conocimiento del experimento de Pons y Escherman y comencé a hacer este experimento. Yo tenía elementos para poder realizarlo, tenía todo el staff técnico, todo técnicos, profesores, y no sé por qué motivo, aunque yo sé bien por qué, y comencé a hacer este experimento. Como vosotros ya sabréis, creó grandes problemas a nivel científico porque la mayoría se opuso a esta experimentación y en el 5 meses fue totalmente puesta de lado, y lo que buscaban de oponerse, de continuar con este experimento, antes o después serían eliminados. Algo que pasó, que ya pasó en Italia. A los profesores Giuliano Preparata y Emilio del Giudice, que estaban en la Universidad Politécnica de Milán y que también realizaron ese trabajo. Sucedió que Eugenio me telefonó y me dijo que interrumpiese los experimentos que yo estaba haciendo en ese sentido para no ser eliminado en poco tiempo. Y yo le dije, no, yo lo continúo de manera privada. Y me dijo, haz lo que sientes de hacer, pero antes o después debes de dejarlo. Yo hice el experimento. Yo tenía un laboratorio químico en casa y por tanto continué haciéndolo, y la temperatura que conseguí llegar fue a muchos grados, pero solo con una pequeña cantidad, 100 mililitros de agua y de agua pesante, y con la electrólisis, agua pesante y electrólisis, conseguí tener este efecto, digamos, inicial de la fusión nuclear. De la fusión nuclear, es decir, lo contrario de la bomba atómica. Exacto. La fisión nuclear es la bomba atómica, que los núcleos de átomos pesantes se destrozan para después tener lo que ya hemos visto. Nuestros científicos han escogido ese tipo de camino, mientras que en el universo se produce la otra reacción, es decir, la fusión nuclear en frío, es decir, a temperatura ambiente. No hace falta alcanzar los 5 millones de grados como están haciendo nuestros científicos ahora. Y por consiguiente este hecho ha realizado daños, muchos daños, a nivel psíquico, a nivel científico, a todos los niveles. Esto es porque ha sido contrastado y por consiguiente la solución de este evento no ha sido dada a conocer. Entonces, haciendo la conexión con las dos experiencias, estos dos acontecimientos que has comentado, el 25 de marzo, es decir, la realización de estos dos científicos nucleares de un principio de la fusión en frío y del asteroide, tú las has puesto como dos posibilidades de elección, entrando en el campo filosófico, metafísico, espiritual. ¿Por qué piensas tú que haya habido o exista todavía esta oposición a la fusión en frío en vez del otro? ¿Por qué favorecer una en contra de la otra? Porque, como te decía Eugenio, también tú arriesgabas la vida si continuabas trabajando en ese sentido. Y después continúa tu discurso. Solo hacemos un paréntesis para comprender esto. Sucedió que prácticamente yo estoy hablando a nivel de alto poder, no estoy hablando del pueblo.
porque ellos lo controlan todo, controlan todos estos asteroides, controlan, y por consiguiente estos científicos han estos dos científicos escogieron dar a conocer la noticia a través de los medios de comunicación, y esto sobrepasó la reacción del poder. Por segundo lugar, el hecho de que este asteroide, que se llamaba 4181 Asclepios en 1989 FC, es lo que se resulta a nivel astronómico, estuvo rozando la Tierra a 684.000 kilómetros, pasando por el punto donde nuestra Tierra había estado 30 minutos antes. Por lo consiguiente, este hecho a nivel del poder, estos lo sabían los motivos de estas situaciones, y por consiguiente tenían que escoger si decir al pueblo la verdad sobre los extraterrestres. Hablo de los ángeles ayer, extraterrestres hoy, atención, o estar callados y continuar, andar adelante, dejando al pueblo en la podredumbre, en la ignorancia. Estamos de acuerdo en esto, ¿Por qué? Porque si hubiesen aceptado esta fusión nuclear en frío, hubiese estado la redención del pueblo, o al menos de la mayoría de la población terrestre. ¿Por qué? Porque el pueblo, desgraciadamente, no sabía nada de estas cosas, y por consiguiente hubiese hecho saltar a todos los poderes de aquel tiempo. Hablo a nivel científico, a nivel religioso, a nivel político, porque el pueblo se hubiese rebelado a esta situación de ignorancia. Y sobre todo porque con este sistema, la fusión nuclear en frío, estaría disponible para todos, sin excluir a nadie, cosa que, sin embargo, nuestros científicos están trabajando justo en lo contrario, por este imperialismo científico de muerte, que algunos lobbies tienen en poder este sistema para hacer energía limpia prácticamente, y solo ellos la pueden distribuir al pueblo según su deseo, según los intereses que tengan. Lo entendemos, ¿verdad? Sí, claro. Estamos gastando millones y millones de dólares para producir este segundo sistema. No me acuerdo el nombre. Toman Mac, que conlleva el uso de temperaturas de 5 millones de grados en el interior de este solenoide magnético prácticamente, y por consiguiente para hacer esta potencia se necesitan mucho más dinero para tener la superconductividad y por tanto conseguir el cero absoluto, es decir, 273 grados bajo cero. Es prácticamente a esos niveles se da la superconductividad, y hay la forma de hacer un magnetismo muy potente. Hay por un extremo muy potente de temperatura con 5 millones de grados, y de la otra parte un extremo de temperatura casi el cero absoluto, con el cual se puede hacer este supermagnetismo. Por tanto, para mí es un gasto de dinero enorme, sobre todo que no tendrá la posibilidad de ser realizado si no es con una exclusión potentísima. Este es el punto crucial. Por tanto, volviendo a lo que comentamos del 89, estamos en agosto del 89 y los científicos se calmaron. Nadie intentó seguir haciendo estos experimentos, solo alguna universidad se interesó al movimiento, llamémosle nuevo, científico filosófico.
de esta historia. Y entonces Eugenio Siragusa nos dijo de ir hacia Oriente, y es por eso que entendimos que teníamos que ir a Rusia. Un pueblo considerado prácticamente mantenido en la oscuridad en muchas cosas, y sobre todo la historia ya la conocéis: comunismo, la dictadura, Stalin, que os mató 150 millones de personas, es una historia que se conoce. Pero sobre todo, rehaciéndose con el mensaje de Fátima, se habla a punto que Rusia podía resolver los problemas del mundo, y fuimos justamente para llevar estas informaciones. Fuimos Horacio Valenti y yo. Estuvimos allí un mes, desde los primeros de diciembre del 89 hasta mitad de enero del 90. Estuvimos primero buscando a los científicos de Moscú. Desgraciadamente, todos aquellos que interpelamos, solo uno se presentó, el profesor de física de la Universidad de Moscú, pero no nos dio tanta confianza, no nos inspiró tanta confianza, porque yo me había llevado conmigo todos los reactivos. Estaba preparado para hacerles ver que mi experimento, aunque era pequeño, a pequeña escala, podía funcionar. Y por consiguiente, fuimos a San Petersburgo después, donde nos encontramos con dos grupos de científicos, uno eminentemente físico y el otro eminentemente químico. El primero, su jefe era Gutenberg, que era el referente de la física de aquella época en Rusia, en Moscú, en San Petersburgo, perdón. El segundo era el grupo de científicos químicos que como referente, que tenía como jefe el Potemkin, y entre otros él era el director del Durham, es decir, que él gobernaba todo el staff técnico que estaba construyendo el Durham, que es el Shuttle, el equivalente al Shuttle norteamericano, que solo voló una vez y basta, pero sin pilotos a bordo. Y este profesor me aceptó, estuvimos hablando. Con el primer grupo fuimos a la Universidad de San Petersburgo, en la ex regia del Zar, que forma parte de esta universidad, formaba parte de... Y Gutenberg, el profesor, me escuchó. Yo tenía un traductor, que era un ingeniero que conocía muy bien el italiano. Era un ingeniero muy bueno. Y hablé casi durante 20 minutos. Él estaba acompañado por su con Itkin, su segundo, que llevaba, me acuerdo, una camisa blanca, pero es una cosa, lo cuento porque me sorprendió, mientras que el profesor Gutenberg era alguien normal, como todos, con chaqueta y corbata. Y habiendo acabado esta exposición, yo le dejé los documentos en inglés y le hice dos preguntas. La primera era esta: pero profesor, ¿usted cree que existen los extraterrestres?
Y él me dijo, claro, claro que existen, los conocemos, tenemos contactos con ellos. ¿Y ustedes los tenéis estos contactos? ¿Nos podrán ayudar en este momento tan difícil de Rusia? Porque Rusia en aquel momento estaba en una etapa muy crítica, porque tenía que adecuarse al ritmo occidental y por consiguiente tenía que crear todos los soportes para este cambio. Estamos hablando en ese arco de periodo en que Rusia se desmembró. Poco después fue cuando produjo esto. Un cambio radical. Una de las superpotencias del mundo, se produjo un cambio sin una gota de sangre. Sí, tremendo. Sí, fue con la caída del muro de Berlín, fue cuando empezó todo este proceso. Si he entendido bien, tú hablabas con altos científicos rusos y se hablaba abiertamente del tema extraterrestre. Con estos científicos se hablaba del argumento extraterrestre como algo muy normal. Sí, de algo muy normal. Yo era un poco escéptico porque si alguien hablaba de estos temas era casi para saltarse encima. Sí, es por eso que hago esa puntualización. Sí, yo lo hice a cosa hecha la pregunta y ellos me decían que ellos sabían de la presencia de estos seres porque prácticamente no tenían contactos, y ellos buscaban de nosotros esta ayuda para el contacto. Y yo le dije, sí, claro, yo el ayudo les será dado a Rusia si este experimento se les ha dado a todos sin el efecto positivo a todos sin excluir a nadie. Es decir, la posibilidad de los efectos de la fusión en fría. Exacto. Que podía haber significado un cambio radical en la sociedad de aquel tiempo. Exacto. Después llegaremos a este concepto. Sí, pero es para puntualizar, para ver el hilo que conduce toda esta experiencia. Continúa. Él me dijo, querido amigo, si su teoría es válida, yo, en el mes de enero, organizaré un encuentro con todos los grandes físicos de Rusia, donde usted podrá exponer de manera detallada su experimento. Yo le dije, sí, estoy preparado y disponible, pero con la condición que se haga. Sí, pero acordémonos que estábamos después del 1 de enero. Es decir, los profesores estaban de vacaciones por Navidad. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo le di todo mi currículum, nombre, todos mis datos, toda la residencia, el teléfono de casa, el teléfono de la escuela, mi currículum. Él me lo pidió todo. Y me dijo, en el transcurso de poco tiempo nos volveremos a escuchar. Y, por consiguiente, nos fuimos contentos y felices. Yo estaba contento porque pensaba que se esperaba algo positivo. Una continuación que no hubo. Después, en el tiempo, contactamos con este otro grupo de químicos que he nombrado antes y por consiguiente este profesor que vivía en una zona aislada del área 51 de la que también hablaremos, y él allí tuvo un encuentro con los extraterrestres antes de encontrarse conmigo, en el sentido que ellos descendieron en esta zona secreta
pero estaban detrás de una colina. Él sentía que lo llamaban, pero él no tuvo el valor de ir a ver al encuentro de estos seres. Y me lo dijo de una forma como con miedo, mientras que su mujer le incitaba, que estaba con ese momento, le incitaba a ir al encuentro, y él no quiso ir. Yo le dejé todo el material, toda la documentación, como había hecho con el otro equipo, y me dijo, ahora programo este laboratorio para hacer este experimento tuyo. Se lo dejé todo lo que tenía. Y por consiguiente, casi después de un mes, a través de amigos comunes, prácticamente me hizo saber que sus compañeros, o mejor dicho, sus colaboradores, rechazaban hacer este experimento porque tenían miedo de que pudiese producir un explosivo. Yo se lo había dicho, que si no hacemos locuras, como se podrían haber hecho, pero que si estaba bien hecho, si hacéis este experimento con este tipo de forma geométrica, estará la explicación. Si no, tranquilos, que no habrá nada. Pero me hicieron saber que no quisieron seguirlo. El otro grupo, por consiguiente, no me dijo nunca nada más. ¿Qué piensas que pudo haber pasado? Porque, por una parte, hubo un miedo, una falta de confianza. Incluso puede ser hasta comprensible que un científico, la posibilidad de ir profundizar es siempre válida. Tal vez ha dado a prevalecer el miedo que el eso de saber. ¿Qué piensas que pudo haber pasado con el otro grupo que no te dijo nada? Yo pienso que cuando comencé a hablar con los otros colegas, se encontró delante de un muro porque pensaron sin duda que había que cambiar una filosofía, cambiar el sistema de hacer estos experimentos, es decir, ver la materia de una forma más espiritual. No sé si me he explicado bien. Y por consiguiente, como dijo Dante, el amor es lo que mueve las estrellas y el sol. Si no hay esa filosofía que se nos ha aconsejado de poner en marcha, hay situaciones que no se pueden cambiar. Lo mismo han hecho los norteamericanos con este concepto. Es decir, no han querido cambiar este modo de vivir. Y por consiguiente, nos encontramos delante de estos hechos. Has hecho un comentario que considero realmente importante. A ver si es posible que lo alargas, de ver la materia desde otro estado a otro punto de vista más espiritual que menos material. ¿Cómo entiendes que se debe entender esto que estás diciendo tú? Ver la materia de una forma más espiritual. ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo se debería de hacer? Algunos científicos lo han hecho, han sido aislados. De alguna manera han sido puestos de lado. Pero esto se tiene que hacer porque el hombre, si continúa con esta filosofía materialista donde se ve solo el efecto pero no la causa, no se puede ir adelante. Te hago un ejemplo. La Tierra, ¿cómo hace para girar sobre sí misma? Con esta velocidad enorme. Y no se ha parado ni siquiera un momento. Debe de haber una energía que ayuda a que haga este proceso. Nosotros no conocemos bien
pero algunos científicos entienden que hay una forma invisible de energía que compenetra lo invisible y por consiguiente prácticamente hablamos de materia oscura que está en el inicio de este viaje, porque el 5% de la materia que se ve en el universo es la visible, la tangible, el resto es invisible. Yo hablo de un 90-95%. Entonces, ¿cómo se explica? Significa que hay fuerzas más sutiles capaces de alimentar la parte más material, más densa. Esto es por lo que yo decía que el hombre, siendo físico, el hombre del camino debe de alcanzar este concepto, si no, no puede haber evolución. Esto es mi pensamiento. Es ahí donde está la diferencia, cuando el hombre tiene una mirada de esta realidad con un estado de conciencia, llamémosle más amplio, más espiritual, un estado de conciencia más respetuoso, más adorador de una realidad intangible, somos nosotros el punto donde donde la realidad cambia. Se podría entender así. Sí, nosotros, queramos o no, tenemos que llegar a hacer esto. Podemos tardarlo, pero la evolución es esta, tendremos que llegar. Por tanto, el planeta cambiará de dimensión, pasará a una dimensión superior. Las vibraciones aumentarán y aumentarán de vibración todo el resto. Pero si el hombre no está preparado para esto, ¿qué hace? De hecho, cuando te he presentado en el capítulo anterior, justo hablaba de ti, que tu virtud, tu capacidad es que eres un hombre tanto de ciencia como un hombre de espíritu. O sea, en ti se unen, se agrupan las dos características. Puedes ver la realidad física con los ojos del científico, de la ciencia, pero también ves la realidad con la mirada del que ve el misterio de la vida de una forma fascinada que toca el corazón. Justo por eso, volviendo al mensaje de la física que fuiste a Rusia, se puede entender que en un cierto sentido que tu viaje, tu posibilidad de encuentro con el pueblo ruso, con los científicos rusos, que por una parte tú podías aportar con tu mirada y completar los estudios que ellos estaban haciendo, porque servían la profecía que Rusia podría ser la máquina de arrastre de un cambio de la humanidad. Sí, de esto hablaremos. Este es el mensaje, digamos, científico. Si los rusos hubiesen llevado adelante este concepto a nivel político, que en Gorbachev, que podría haber hecho todo el resto, y ahora quisiera hablar con un poco más de profundidad de ello. Sucedió que prácticamente nosotros, yo vivo en Porto Sant'Elpidio, un pueblo de frente al mar prácticamente, en el centro de Italia, en la región de Le Marche. Aquí conseguí unir un grupo de chicos jóvenes con los cuales me impuse de ayudar a este hombre que se llama Eugenio Siragusa en la tarea de ayudarle en esta difícil misión y dar los útiles necesarios sin excluir a nadie. Nosotros,
La mitad de estos chicos trabajaban en una tipografía. La mitad de estos chicos. Y hemos formado, creamos un periódico que se llamaba Non Siamo Soli, que comenzó a divulgarse en el 1984, con el cual nosotros, con ese periódico, queríamos informar a todos los responsables científicos, políticos, religiosos de esta nueva realidad, de esta presencia en nuestro planeta que se estaba en aquel periodo haciéndose muy presente para en el periodo que era muy fuerte todo lo nuclear. Nosotros, desde el 43, estábamos en posesión de un arma mortífera que podía destrozar el planeta tal como lo tenemos ahora. Por tanto, estas civilizaciones que venían de otros planetas se alarmaron porque la explosión de un planeta como el planeta Tierra produciría una catástrofe podría producir efectos hasta la otra parte de la galaxia. Y esta gente que vive en paz, en armonía, no lo quiere. Nosotros hemos buscado de informar a todos estos personajes ya mencionados antes a través de un periódico de distribución gratuita que escribíamos nosotros aquí en Porto Sant'Elpidio, con algunos artículos de fondo y en la parte central todos los mensajes que Eugenio Siragusa daba a todos. Desde el político hasta lo religioso. Y este periódico prácticamente lo gestionábamos nosotros, es decir, no teníamos nadie que lo financiaba. Nosotros pagábamos la tinta y el papel. El resto prácticamente nos venía dado. Nosotros trabajamos el sábado y el domingo, es decir, teníamos una tipografía a disposición nuestra. Y una vez que estaba impreso este periódico, lo distribuíamos a todas las direcciones que teníamos. Yo hablo de jefes de Estado, científicos, universidades, yo hablo de periodistas, hablo de políticos, es decir, todos aquellos que podían de alguna manera recibir y hacer útil esta información. Y prácticamente llegamos a un punto crítico donde siempre trámite este señor que se llama Eugenio Siragusa, lo repito, el 4 de diciembre de 1987 enviamos un telegrama al señor Mikhail Gorbachev y al señor Ronald Reagan con el siguiente contenido: serio peligro de supervivencia sobre este planeta. Tenéis que prever antes de que sea demasiado tarde. Sólo así triunfará la justicia, la paz, el amor y la hermandad entre los hombres de este planeta. El amigo del hombre y emisario de los extraterrestres, Eugenio Siragusa. Periódico Non Siamo Soli, Porto Sant'Elpidio, Italia. Esto fue en el 87. En el 89 hicimos otros intentos cada vez con los mensajes de Eugenio, dirigidos al señor Gorbachev, porque el señor Gorbachev estuvo contactado directamente con los extraterrestres en su despacho. Tanto es cierto que cuando fue destituido de su cargo,
Él estuvo en Alemania haciendo una película en la que reporta esta experiencia de encuentro. Luego hablaremos en detalle. Sí, porque yo esto no lo conocía, esta historia. Yo me acuerdo que hace conexión con esto que tú estás explicando, que apareció una fotografía de un mural pintado, creo en el muro de Berlín, donde se veían en esta imagen los presidentes de Rusia, y justo sobre Gorbachov hay un ovni, la silueta perfecta de un ovni, que lanza un rayo de luz que lo está compenetrando. Me acuerdo también de las profecías de Rasputín, que hablaba de un hombre marcado en la frente, en claro referimiento sin duda a Gorbachov. ¿Se puede pensar entonces que todo lo que tiene que ver con la personalidad de Mikhail Gorbachov tenía que ver con un programa o con una posibilidad de cambio de la humanidad? Justo, exacto. Quisiera corregirte en una cosa, Marcos. En la foto que tú estás explicando, fuimos nosotros los que la trajimos desde Moscú y prácticamente fue tomada de un mural pintado sobre una fachada de la vía Arbat. La vía Arbat es la más antigua de Moscú, que está a casi 500 metros, tal vez 1 kilómetro aproximadamente, del Kremlin. Pues bien, estaban los 7 presidentes de Rusia, de la Unión Soviética, y el último era Gorbachov, y en alto a la izquierda y este platillo volante, del que sale 2 rayos de... uno le golpea a él en el corazón y sobre estas hojas que tiene encima, y el otro que lo golpea, lo roza la parte alta de la cabeza. Era un emisario de las civilizaciones extraterrestres, porque he dicho que fue contactado por estas extraterrestres, por seres de luz en el Kremlin, que le propusieron una serie de cosas que estoy para enumeraros. Señor Horacio Valenti, llevo, entre otras cosas, porque recuerdo que Eugenio Siragusa estaba en contacto con el poder ruso a través de Radio Moscú ya desde el 1962, y por consiguiente cuando Horacio Valenti fue a Moscú por primera vez, fue a buscar a estas personas, porque había un diálogo epistolar con Eugenio Siragusa, y para agradecerle y para conocerle, este grupo prácticamente Horacio fue allí a la sala central de Radio Moscú y habló con estos directores. Tenemos también las fotos que después te paso. Y le dijeron prácticamente de ir directamente al Kremlin a dejar estos documentos, porque el Kremlin, que es un gran castillo con muros rojos, es enorme, es un castillo enorme. Hay dentro iglesias, oficinas gubernativas, hay un teatro al que se puede acceder, incluso como alguien de la calle. Sí, yo he estado 3 o 4 veces allí, viendo espectáculos de distinto tipo. Y por consiguiente, en una de las entradas, ya que hay 3, en una de las entradas hay donde una puerta
donde se puede ir con el coche. Allí en la parte derecha, en la parte externa, no en la interna, hay una casa de madera donde todos los ciudadanos pueden ir a depositar sus demandas a través de cartas. A nosotros nos dijeron que pudiésemos escribir una carta, y Horacio fue 2 veces a hacer la primera vez el 23 de enero de 1989, mientras que la segunda fue el 14 de noviembre de 1989, con esta carta que ahora os voy a leer. Fue la que él dejó allí. Estimadísimo presidente, con viva esperanza y deber fraterno le doy el aconsejado consejo de los operadores celestes que desde siempre conocen la dureza del cuerpo humano que en este momento histórico se está dando en el territorio soviético. La realización de la paz mundial como última probabilidad está en sus manos. Estamos seguros que una voluntad celeste pilota su misión, llevada a cabo bajo el nombre de la perestroika, pero a fin de que este programa consiga, es indispensable que usted sea atento a tener un discernimiento máximo, desarrollando una conciencia no corruptible ni condicionable, es más, dispuesta a saber apartar eventuales reclamos causales, que los cuales a menudo y tener atento a los consejos de las conciencias universales, y esté atento a su autoprotección, inclusive su defensa personal. Con esta, si hace esto, no será dejado solo y tendrá la guía hacia nuevos ideales más elevados. Nuestro grupo de estudiosos auspicia que el pueblo ruso pueda, con su presencia, sensibilizar a la comunidad europea, y que usted, instrumento de un cambio radical, de una nueva política, se vuelva la guía de la nueva Europa. Eugenio Siragusa, 14/11/1989. Por consiguiente, él tenía la tarea de realizar un Estado único entre Europa y todos los países balcánicos, específicamente Rusia, y crear un Estado blindado a través del cual todos los máximos exponentes físicos y espirituales pudiesen colaborar para que este Estado se hubiese podido ser el portador de un nuevo paradigma basado en la fraternidad, en la verdadera fraternidad. Y por consiguiente, esto hubiese llevado a la luz todo un mensaje de mejora a nivel planetario, porque esto hubiese representado un cambio en positivo de China, la India y los Estados Unidos, que se hubiesen visto guiados a llevar a este nuevo cambio. Hubiese sido capaz de llevar al hombre a cimas mucho más elevados de mejora de la vida a nivel espiritual. Y esto Gorbachev no consiguió realizarlo. Mientras te escuchaba tu experiencia, lo que estabas explicando, no podía menos que pensar
que ya hubo pasado algo cuando Eisenhower, siendo presidente de los Estados Unidos, fue advertido de la misma moda de no de no seguir adelante con la energía nuclear. Podemos, en pocas palabras, decir que las dos superpotencias del mundo que se disputaban el mundo, que luchaban entre ellos por el dominio del mundo, todas dos han tenido con una diferencia de tiempo la misma oportunidad de hacer algo de mejor para el resto de la humanidad. ¿Justo? Exacto. Lo de Eisenhower ocurrió en el 54, pero él no pudo hacer y la situación degeneró. Mientras que Gorbachev se dejó corromper por los americanos. Del poder económico. Se dejó corromper. Tanto es cierto que la señora Raisa Gorbachev, nos contactó 2 o 3 veces a través de su secretario especialmente, que nos conocía bien. La señora Raisa sabía de nuestra actividad. Y ella no murió de enfermedad, ella murió de una tristeza al corazón, que es distinto, porque cuando se dio cuenta, porque la perestroika en su base la había creado ella, y cuando vio que su marido la traicionó, no consiguió superarlo. Y eso fue el culmen con el golpe de Estado en 91. Ella se autodestruyó porque ella creía mucho en este proyecto. Ella a nosotros nos decía: chicos, por favor, trabajad, porque a nosotros no nos dejan hacer mucho. Era el presidente de Rusia, era el presidente de todo y no le dejaban hacer nada, porque detrás hay un poder potentísimo que dirige la política en este planeta. De hecho, siguiendo la evolución de los acontecimientos, después de Gorbachev, viene a la luz pública Yeltsin. Sí, hablaremos de él. Un presidente borracho. Solo para acabar este mensaje, concluir con lo que estabas diciendo, de la película en la cual fue grabada en Alemania y en el que Gorbachev hace referencia a su experiencia. Yo solo puedo añadir que en un congreso ufológico que se realizó aquí en Barcelona, tuve la oportunidad de encontrarme con la bisnieta de Eisenhower, Gloria Eisenhower, y le pregunté si esta que se decía de su bisabuelo era cierto, es decir, que se había encontrado con los extraterrestres. Ella me dijo: sí, es totalmente cierto esta historia. Y muchas otras cosas que ahora no puedo contar. Esta es la prueba que si lo de Eisenhower era cierto, la prueba de que estás diciendo de Gorbachev es verdad, que está a través de la película. Puedes hablar y después continuamos en el discurso de Yeltsin. Sí, Gorbachev fue destituido prácticamente y Yeltsin le salvó la vida, diciéndole: si no das molestias, quítate del medio y olvídate de todo lo que has hecho hasta ahora. Y creó una fundación Gorbachev. Y como él era presidente de esta fundación, fue llamado a Alemania para hacer una película en la que se hablase de su experiencia. La película se llama Tan cerca, tan lejano. El ángel Cassien, que tiene un contacto directo con él, con Gorbachev, donde en el film Gorbachev aparece en primera persona. Este Gorbachev que veis ahí no es un doble, es Gorbachev en persona, es el protagonista. Esta película se puede ver, se encuentra en internet. Se llama Tan cerca, tan lejos.
Да, вечный вопрос. Смысл жизни. Для чего приходит человек в этот мир? Короткий миг по сравнению с вечностью. Не зная лучше или хуже, что человек не знает свою судьбу, думаю, лучше. Потому что он тогда всю жизнь ищет. И думает, в чем же смысл бытия. Потому что вот передо мной слова, которые меня просто поражают. Слова нашего соотечественника Федора Тютчева, поэта и дипломата. Единство возвестил оракул наших дней, быть может, спаяно железом лишь и кровью. Но мы попробуем спаять его любовью. А там увидим, что прочней. Я убежден, на крови нельзя построить надежный мир. На согласии можно. Мы должны, люди и политики, и философы, и актеры, и рабочие, и крестьяне, и представители всех религий согласиться с этим. Если мы согласимся в этом, все остальное. Impresionante. Continuamos. Concluida prácticamente la vida política de Gorbachov, y con él desapareció la posibilidad de un cambio real. Sí, exacto. Nosotros continuamos luchando. Nosotros, en este caso, me refiero a mí y a Horacio Valentí. Habían otros que nos ayudaron también en este sistema de llevar adelante esta información. La segunda acción que hicimos fuerte fue la del 93, de 1993. Prácticamente, en el periodo abril-junio, hicimos imprimir en San Petersburgo 100.000 libros, todo a nuestro coste. Los libros eran dos. El primero era de Horacio Valentí, con el título Humanidad, ¿a dónde vas? El segundo era mi libro, un libro pequeño, 50-60 páginas, del título Los arquetipos y el serpiente plumado, el origen del hombre. Prácticamente conocimos a la señora Vera Boyko, que era la presidenta de la Comisión para los Temas Religiosos de la Duma. La Duma prácticamente es el Parlamento ruso. Ahí tenía en aquel tiempo 5.000 diputados. Y prácticamente en el periodo de julio, no me acuerdo muy bien, fuimos a San Petersburgo a recoger estos 100.000 libros. Alquilamos un vagón ferroviario y llevamos esos libros a Moscú, donde una parte fueron enviados a la Duma, porque la Duma, por lo que se ve, que se ven las fotografías, es un edificio, pero lo que se ve detrás, este edificio inmenso, es una ciudad. Nosotros estuvimos dentro, comimos allí en su comedor con diputados, vimos el museo, porque la parte frontal no es más que un museo de este estado. Allí nos encontramos con el presidente italiano, que era el presidente de aquel tiempo, que nos preguntó: ¿qué hacéis aquí? El presidente Cossiga.
Dijimos, nos han llamado. Ah, mejor que toda esta historia no la cuente. ¿Te acuerdas quién era, verdad? Sí, era... Ahora no me acuerdo muy bien el nombre. Después lo digo. Era el presidente... Ah, sí, el presidente Cossiga. Francesco Cossiga. Sí, era el 92, sí. Sí. Sí, era el presidente. Sí. Después hablamos de él. Y estos libros traducidos al ruso, las fotografías las puedes mostrar. Quería decir que ya en aquel tiempo estaba Boris Yeltsin como presidente. Y estos libros fueron en el mes de septiembre, después de las fiestas de agosto, después de las vacaciones, fueron puestos en los 5.000 puestos de trabajo en los despachos de estos diputados, y estos se encontraron estos dos libros de regalo. Algunos los leyeron. Son libros interesantes, son libros que podrían servir también en las escuelas rusas. Por lo que Yeltsin se volvió furioso y quiso impedir, y tomando de manera ilegal el dinero del Estado convenció a una guarnición del ejército ruso que estaba a 200 o 300 kilómetros de distancia para ir y asesinar a todos los diputados. Y lo hizo. Sí, esto es histórico. Sí, claro. Estoy hablando de hechos históricos. Son la gente, aunque quizás no se acuerde, pero están en la memoria de las personas. Esta historia vista aquí desde España, no en los detalles, nos la recordamos. Sí, son hechos históricos. Y Yeltsin quería matar a los 5.000 diputados. De hecho lo hizo. Mató a 1.500 personas, oficialmente declarados solo como 150, pero de estos 1.500 yo pienso que diputados eran pocos. Yo creo que los que asesinaron fueron personas que trabajaban allí en esta ciudad. Todos los que servían, los camareros, los cocineros, la gente de servicio. Es decir, la gente que trabajaba allí en aquel centro que era tan grande. Yeltsin hizo saber al mundo entero que había sido hecho un golpe de Estado. El rey y Kaspulatov habían creado un golpe de Estado. Y esto fue una forma de destruir esta iniciativa nuestra. Un modo más de quedar bloqueados. Si estos diputados hubiesen podido haber puesto en circulación estos dos libros como querían en las escuelas, hubiese sido lo ideal. Y también este intento fue... Estas son cosas históricas, no estoy diciendo cosas de fantasciencia, tanto para que quede claro. De hecho, a mí sucede, lo hago como amigos que somos, como estamos en un tiempo que se está sucediendo aquello que fue anunciado, que no hay nada que sea oculta,
que nos verá la luz, es decir, todo será conocido. Ahora cada vez más escucho gente, como ahora tú, o que en otros sectores, periodistas, gente seria que conoce la historia, que recuenta la historia, la verdad de los hechos, cómo sucedieron, y que no tienen nada que ver con la historia que se cuenta y que está en la memoria, es decir, casi todo está tergiversado. Para mí es bello saber, es lindo saber lo que tú cuentas, porque nos da la posibilidad de llegar a conocimientos que yo considero importantes, para que se conozca la realidad o una parte de la realidad de los hechos que no son conocidos. Por eso estoy contento de que estés haciendo lo que estés haciendo. Sí, tengo fotos, basta ver la historia de otra forma diversa. Yo la he vivido así, pero estas cosas el pueblo no lo sabe. De hecho, en una fotografía que publicarás verás que la gente normal, está asistiendo a esta matanza. La gente está disparando y que incendia toda la parte de la Duma, de este edificio. Si hubiese sido un golpe de estado como decían ellos, se podían haber hecho otras cosas. No estaban ahí mirándolo como un espectáculo. Se hubiesen ido a las emisoras de radio, como suele pasar normalmente. Solo pasó allí. Yo quería cerrar el mensaje sobre la explosión nuclear que el profesor Giuliano Preparata fue el más valeroso en este sentido, en este campo, y a través de una modificación de este proceso electrolítico, de hecho él realizó el experimento un poco más en grande, consiguió a conseguir lo que nosotros llamamos la fusión nuclear, y con evidencia, es decir, prácticamente él calentaba el agua a 80-90 grados de una manera continua. Y cuando una periodista de la RAI, ¿verdad?, la emisora de televisión, Milena Gavaleni, lo entrevistó y le dijo: pero profesor, déjeme ver que es realidad esto que está usted diciendo. Él abrió el grifo y tocando el agua se quemó y dijo: ¿es cierto entonces? Y él le dijo: claro que es cierto. Yo no digo tonterías. A partir de este momento este profesor fue puesto bajo el punto de mira y fue asesinado. ¿Por qué? Yo encontré al profesor Emilio del Giudice, que era su colaborador, que hicimos un encuentro en Milano con varias personas, y en la espera de ir a hablar en la conferencia que íbamos a dar, le pregunté: señor, Giuliano Preparato, ¿se podía haber salvado? Y él dijo: no podía ser salvado, no pudo salvarse, porque él creía en la ciencia y él quería llevar a toda costa esta realidad que hubiese podido dar inicio a un cambio brutal, porque si a nivel científico sale una teoría de este nivel filosófico, podemos decir, a nivel espiritual, la gente tiene que cambiar, no hay otra forma de hacer. Solo de esta manera puede conseguir tener una reacción como la que tiene el Sol. Y los extraterrestres nos habían ayudado a entrar en esta posibilidad, y que una vez más fue puesta de lado. Esto es lo que yo quería decir. Y después del Giudice, también él fue asesinado, porque su muerte nunca ha quedado bien justificada. No.
eran dos grandes científicos. Tenían una capacidad notable, demostrativa. Cuando hablabas con ellos quedabas encantado. Yo me acuerdo, y con esto ya concluimos. Tú dirás la última palabra, evidentemente, pero acabamos este capítulo. Me acuerdo de haber tenido una conversación contigo en el 86, cuando nos encontramos, en el que me decías que los hombres de ciencia se dividen en tres grandes grupos. Uno muy reducido, donde las posibilidades que tienen a su alcance ni siquiera podemos imaginar para hacer cualquier tipo de experimento que quiera, siempre y cuando el resultado de sus experiencias y de sus descubrimientos fuesen directamente a la industria militar, al poder. Hay una ínfima parte en el otro extremo en el que esos científicos pueden cambiar la humanidad, son puestos de lado porque no se dejan arrastrar, y después hay la mayor parte de los científicos que están entre las dos polaridades y en todos los sectores, en que la mayor parte tampoco saben muy bien por dónde está realmente la ciencia. Entonces podemos decir que estos científicos que tú estás diciendo forman parte de este grupo que hubiesen podido cambiar la humanidad hacia un cambio y que son puestos, ponemos de lado. Incluimos, por ejemplo, también a Tesla. Sí, un gran genio Tesla. Yo quería concluir. Sigue. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya llevamos 1 hora y 10. Tú decides. Tú todo lo que necesites. Di. Yo quería decir, ya en el 1973, discúlpame, le fue dado una indicación a los científicos y al poder de obtener energía limpia construyendo un satélite artificial tipo Phobos, es decir, sería el satélite artificial de Marte, el cual es capaz de energía captarla del Sol y convertirla en energía electromagnética y dirigirla a puntos establecidos de la corteza del planeta. Y que se podría hacer con una determinada tecnología. La solución fue dada, fue una oferta dada a disposición de todo ya en el 1973. Y cuando los rusos fueron a Marte, ellos hicieron una fotografía hecha a Phobos, en el que justo se ve el momento en el que esta energía está siendo dirigida hacia el planeta. También esta foto es disponible. Mira, esta foto fue hecha el 25 de marzo de 1989. Es una foto histórica, pero la gente no la ha asociado con este hecho, porque este objeto, llamémoslo así, luminoso, que para ellos es un ovni, es un platillo volante. Y esto no es cierto. Yo quería decir, si queréis, este argumento podemos hablar después porque es un mensaje del 26 de noviembre de 1973 y que fue divulgado a todos los a todos los jefes de Estado del mundo y a 150 universidades del mundo, y por consiguiente, si queréis, podemos retomar este argumento. Comenzaremos la tercera capítulo donde lo hemos dejado aquí. ¿De acuerdo?
Escucha, Tino, gracias de nuevo por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás. Sí, haremos varios capítulos. Hay argumentos para tocar. Tienes que contarlo todo. Es un placer escucharte y hasta pronto entonces. Meditad, os pido, sobre todo lo que hemos comentado. Porque habéis visto los desastres que están pasando, ¿verdad? Sí, va bien. Ok, hasta la próxima. Chao, 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 chao. Chao, gracias a vosotros. Chao.